Hi and welcome to this part of the class. Bienvenido, bienvenida a esta parte de la clase en donde vamos a estar corrigiendo los ejercicios. Estuvimos aprendiendo sobre los nombres, los apellidos y los títulos. Hemos hecho los ejercicios que descargamos de internet y ahora nos toca corregirlos. El primer ejercicio, estos ejercicios, como ya te diste cuenta, tenían que ver con preguntas y respuestas. Pero hay una pequeñísima trampa en los ejercicios. La clase que nosotros hicimos, tanto la presentación del tema como la práctica oral, estuvimos trabajando con yo y vos, tú y yo. Es decir, cuál era tu nombre o cuál era su nombre de usted, y yo respondía como yo. En este caso vamos a hablar en tercera persona. ¿Por qué? Porque es importante que practiquemos cómo se decía su y cómo se decía ella. Entonces, por eso yo introduje en la pregunta el adjetivo posesivo her, que significa su. La primera pregunta dice, what's her name? What's her name? Nosotros tenemos a la derecha el nombre de esta actriz y her name is Kim. Entonces, la respuesta de esta pregunta sería it's Kim. ¿Cuál es su nombre? No dice your, sino dice her. Her era su de ella. It's Kim. Segunda pregunta, what's her last name? ¿Cuál es su apellido? What's her last name? It's Basinger. It's Basinger. Acá no pedimos que lo deletree, sino que directamente le preguntamos cuál es su ocupación. What's her occupation? What's her occupation? She's an actress. Ella es actriz. Así nos deberían quedar las respuestas de estas preguntas. Vamos al siguiente. Acá noté antes de continuar que her significaba su y she, que es la palabrita que tenemos al final, she's an actress, significaba ella. Continuamos con el segundo. Tenemos a un hombre acá, Michael Schumacher. Y la profesión, car race driver. Es un corredor de carreras. Primera pregunta, what's his name? What's his name? His significaba su cuando me refería a un hombre. It's Michael. Es Michael. What's his last name? What's his last name? ¿Cuál es su apellido? It's Schumacher. It's Schumacher. Y la última pregunta, what's his occupation? ¿Cuál es su ocupación? ¿Cuál es su profesión? Y la respuesta es he's a car race driver. Él es un corredor de carreras. Recordamos entonces el adjetivo posesivo his significaba su. Y el pronombre he significaba él. His, su. He, él. Los tenemos usados aquí. Un poquito más de práctica y en este caso son dos personas. Luke and Owen Wilson. Y son actores. La pregunta dice, what are their names? What are their names? Interesante que tengamos en cuenta, acá nos vamos a detener un momentito, que no pregunté what's their names. What's their names, sino what are their names. ¿Cuáles son sus nombres? Por eso no uso el verbo is, sino are, porque los nombres de estas dos personas son Luke and Owen. Son dos nombres. Debo usar el verbo are, que es plural. La respuesta sería they are Luke and Owen. Ellos son Luke y Owen. Segunda pregunta. What's their last name? What's their last name? ¿Por qué en esta pregunta no uso el are y uso el is? Porque el apellido de ellos es uno. Los nombres son dos. Usa el verbo are. El apellido es uno. Usa el verbo is. ¿Cuál es su apellido? La palabrita their significa su cuando me refiero a dos personas o a más. It's Wilson. What's their last name? It's Wilson. ¿Cuál es su apellido? El apellido de ellos. Si me es más fácil para recordar, la palabrita their puede ser de ellos o de ellas. Última pregunta. What's their occupation? What's their occupation? They're actors. Es la misma ocupación. ¿Cuál es su ocupación? ¿O cuál es la ocupación de ellos? ¿Cuál es y no cuál son? Porque es una sola ocupación para ambos. ¿Cuál es su ocupación? Y la respuesta ahí es, ellos son actores.
Recordamos entonces, their es un adjetivo posesivo, significa su o también puede significar de ellos. Como decíamos recién, si es más fácil para recordar, vamos a pensar que significa de ellos. Y they significa ellos, es un pronombre. Último ejercicio en el que te tocaba contestar con tu propia información. En este caso, yo voy a responder con mis datos, pero aquí van a estar los tuyos. What's your name? It's Analia. ¿Cuál es tu nombre? Es Analia. What's your last name? It's Pisani. Es Pisani. What's your occupation? ¿Cuál es tu ocupación? Y si no, what do you do? I'm a teacher. Soy profesora o soy maestra. Si repasas estos 4 diálogos, vas a tener un ejemplo en tercera persona femenino, tercera persona masculino, plural y después primera y segunda persona. Muy interesante para que practiques estos 4 dialoguitos y los aprendas de memoria. Estamos llegando entonces al final de esta clase número 14. Espero que nos dejes tu like, tus sugerencias, tu comentario, compartilo, suscríbete al canal y nos vemos en nuestro próximo video. Bye bye and see you.